vuelta en Aires Cooperativos. Son las 18:19, hace un frío de locos, pero acá estamos presentes para amplificar las voces de la cooperativa, invitarnos a nuestras casas y que conozcan a toda la familia que integran FECOTRAUN y el mundo cooperativista en general. Estamos acá con Romina Ojeda y Camila Ortega, quien les habla. Y como les adelantamos en el bloque anterior, queríamos arrancar por el principio. Como toda historia que debe ser bien contada, arrancamos por el principio y tenemos que situarnos en tiempo y espacio en donde arrancan estas primeras cooperativas que luego van a dar forma a lo que hoy conocemos como FECOTRAUN. Tiempos muy turbulentos, partamos de esa base. Nada que posiblemente todos ustedes allí en sus casas no recuerden, porque la memoria todavía está muy fresca. Son hechos de nuestra historia que nos dejan, que dejaron una marca bastante importante, pero corre el año 2003, veníamos de una crisis del 2001 muy intensa. Crisis económica muy importante, dejó muchas familias sin trabajo, una devaluación económica bastante grande. Pasaron por el medio, se fue de la Rúa, vinieron 5 presidentes en el medio, después vino Duhalde, tuvimos las víctimas también de toda esa crisis y de toda esa violencia y ese contexto tan turbulento. Y la gente empezó a tener que organizarse y empezó a tener que poder armar sus propias, gestionar sus propias maneras de sobrellevar esta crisis. Pero también parte de esas maneras de sobrellevar la crisis de esas decisiones llegó las elecciones del año 2003 y asume nuestro señor presidente Néstor Kirchner en el año 2003 y ahí es donde surge la idea de este programa, por medio de un programa que se llamaba Techo más Trabajo. Por la emergencia habitacional que había en el momento, se conforman las primeras 50 cooperativas bajo la ley 20.337, que son estas primeras 50 cooperativas que se formaron con el gobierno de Néstor, y ahí es donde empieza este sueño, empieza el sueño cooperativo. Ahí es donde surgimos muchas de las cooperativas que hoy todavía siguen trabajando en FECOTRAUN, algunas ya no, pero la mayoría sí. Bueno, lo que pasó con nosotros es que se juntaron un montón de compañeros y conformaron las cooperativas. Quiero aclarar algo para quien nos escucha, que puede haber gente que ya conozca un poco el camino de Romy y gente que no, oyentes nuevos. Romy habla en primera persona porque ella es una cooperativista de... Estoy hablando de mi familia, de mi casa, perdón. De pura cepa, y está bueno también. Tu testimonio tiene doble valor, porque no es lo mismo contar esa historia como algo que sucedió a un tercero, sino haberlo vivido, haber estado ahí en esas reuniones, en esos primeros momentos de organizarse e ir armando esas primeras cooperativas. También tiene otro valor ese testimonio. Es que la idea en realidad de este programa era ese, yo cuando empecé a trabajar en FECOTRAUN, lo que me enamoró fue la idea de la inclusión, de muchísimas personas que no nos conocemos y nos cruzamos acá y terminamos siendo familia y compañeros. De ahí es donde surge la idea de comentarle a todas las personas que entren de alguna manera a lo que es nuestra casa, y que entiendan la conformación de estas cooperativas. Compañeros, había mucha gente que no se conocía, que terminaron siendo consejos de administración bajo la conformación de esta ley. Y bueno, ahí empezaron el programa Techo más Trabajo, se comenzó con... ¿Qué implicaba este primer programa de Techo más Trabajo? Construcción. Bien. Eran cooperativas de construcción. Muchas de las cooperativas de acá hicieron viviendas en Ceballos, en Kilómetros, en El Molino, y este proyecto se fue llevando. El INAES con el representante que era Alfredo Tisser, que ya no está, que era del INAES, él recorría las obras, veía el trabajo cooperativista, que en realidad de personas teníamos electricistas, panaderos, había maestros,
todos haciendo un trabajo de obra, inclusive mujeres, que eso es lo que a mí me gustaría que se reconozca más. Mirta Baun. Mirta Baun es una de las primeras mujeres cooperativistas que perteneció a la cooperativa Reconstruir, una de las cooperativas más importantes que tenemos hoy por hoy, dentro de todas las cooperativas que pertenecen a FECOTRAUN y que tienen una historia enorme de vida. Mirta fue un obrero más, ella no fue una mujer que ocupaba un lugar, ella fue y es una mujer importantísima dentro de la institución. Y bueno, con esta idea conformaron estas cooperativas. Después los ideólogos de federarse. Alfredo Tisser les mostró el camino para que comenzaran a hacer cooperativas en conjunto, que pudieran federarse. Es decir, no solamente, o sea, estamos hablando de un primer contexto donde surgen estas 50 cooperativas. No. 50 cooperativas, estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional. Nosotros bien. después la federación tenía sus propias cooperativas. Estas cooperativas eran de acá, de Florencio Varela, que son actuales, Unidos de Corazón, Vuelta a la Vida, 2 de septiembre, nacionales, la cooperativa Luján, que hoy no se encuentra con nosotros. Chicos, voy a leerlas porque no quiero olvidarme de ninguna. Porque todas son igual de importantes. La cooperativa Reconstruir, Oscar Celentano, Moncho, un amigazo, Gladys, Punto Cardinal, Adriana. Adriana fue la primera presidenta de la cooperativa Punto Cardinal, fue la primera mujer presidenta de las cooperativas. Constructores de Varela, Vuelta a la Vida, donde tuvo un gran compañero también en esa cooperativa, Montecúdine y Santa Sofía y cooperativa Unión y Esperanza. Esas fueron las primeras cooperativas que conformaron FECOTRAUN. ¿Todas cooperativas del mismo rubro? ¿O todas cooperativas de trabajo. Bien, todas cooperativas de trabajo. Acá entendemos, partamos de la base, ¿qué definición vamos a tomar de cooperativas? ¿No? Porque también, para que la gente al otro lado se vaya entendiendo y metiendo en tema, tenemos muchos oyentes que seguramente son cooperativistas y ya conocen el tema, pero para todos aquellos y aquellas que no conocen del trabajo interior de una cooperativa, vamos a quedarnos con la idea primero de que es un grupo de personas que trabaja de manera articulada y conjunta con un mismo objetivo, sí, en donde no es que no hay jerarquías, porque a veces las hay por una cuestión organizativa en el día a día. Por la cuestión administrativa y organizativa, como lo decís, es verdad, tiene que haber un consejo de administración que son los representantes, pero en realidad la cooperativa lo que tiene diferente de una empresa es que son asociados con voz y voto. Hay asambleas en donde todos tienen una voz, en donde todos pueden hablar, opinar y tienen incidencia en lo que es el tratamiento de cualquier asunto en la cooperativa. Entonces esto abre el juego a primero un sentido de pertenencia mucho más fuerte, porque digamos, el tener voz y voto y ser partícipe activo de las decisiones y acciones del espacio donde uno trabaja, es muy diferente a cuando en una empresa quizás a uno vienen decisiones de arriba y uno tiene que acatarlas o irse, y entonces uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esos desacuerdos que a veces suceden alejan, ¿no?, a las personas primero de ese sentido de pertenencia. En cambio acá hay sentido de pertenencia porque es verdaderamente de los trabajadores, es verdaderamente propia, y por otro lado también abre el juego a un tratamiento mucho más horizontal, a donde todos los compañeros y compañeras, pese a una cuestión organizativa que ya sabemos, en el día a día tienen voz y voto, y eso no es poca cosa, porque imagínense lo poderoso que es poder tener voz y voto sobre cómo trabajás, sobre para quién trabajás, cómo trabajás, en dónde trabajan, y cómo también incluso se pueden potenciar todas las ideas y el trabajo de cada uno de los compañeros en este encuentro colectivo en donde todos y todas, digamos, tienen esa equidad de base para poder trabajar. Entonces, esa es la definición con la que nos vamos a quedar de cómo entendemos a las cooperativas, lo cual es importante porque de acá en más, todo el programa vamos a estar hablando de... Todos los programas, inclusive por ahí, estas primeras cooperativas fueron de construcción porque obviamente era la urgencia. Claro.
era incluirse en este nuevo programa, era construcción, eran las primeras viviendas. Hoy por hoy siguen, muchas de estas cooperativas siguen haciendo construcción, trabajos dentro y fuera, pero también tenemos de todo, tenemos esta hermosa radio. Uh-huh. Tenemos está la textil, hay salones, hay cooperativas de comunicación, hay el mundo cooperativo es enorme y eso es lo que queremos dar a conocer para que entiendan que no son simplemente cooperativas que cobran un programa. Yo hoy estoy emocionadísima de estar en esta radio cooperativa y les decía, la historia de la radio también tiene que ser contada, no están entre estas primeras cooperativas de Fecotraun, pero es una radio cooperativa. Y una radio que para ser cooperativa, que uno diría, ay, no es una radio de con un presupuesto enorme y demás, también conmigo a la cabeza, quien básicamente ha construido y ha guiado todo esto, se ha logrado llegar a mundiales, en Rusia, en Brasil, se ha llegado a hacer cosas que antes nunca me voy a olvidar. Esto es un momento para aquellos que se acuerdan. Mira, no sé por qué me emociono, rarísimo. Me acuerdo que cuando estaba jugando la copa, no me pregunten cuál porque yo soy medio burra con el fútbol, pero alguna de las copas importantes, no sé si la sudamericana me parece que era. Perdonen chicos, porque yo tampoco con el fútbol cero. Ese del otro lado, nuestro productor me dice que sí, la copa sudamericana que estaba jugando el DF. Y me acuerdo que estábamos todos viéndola y de algún modo a último momento, a los ponchazos, Miguel había logrado estar en la cancha, ir a cubrir el partido desde su lugar con su telefonito, que para quien no lo conoce en persona, Miguel Ramírez es una persona que si bien es dueño de una radio, o por lo menos dirige una radio, es lo más, digamos, reticente en la tecnología, entonces tiene un teléfono que creo que ni siquiera tiene pantalla táctil, en ese momento alguno. Tenía el jueguito de la viborita. Si fuese por él, seguiría usando ese Nokia, probablemente, el Nokia 1100, pero con eso fue a cubrir el partido. Y en un momento, bueno, estábamos todos pendientes a la par del partido, más allá de la cobertura periodística que estaba haciendo. Y en algún momento en nuestras casas, los que estábamos viendo desde acá, desde Florencio Varela, el partido, vemos como el equipo festeja porque ganan y demás, y se va acercando una personita, hicimos... Eso no es. Y sí, o sea, había logrado meterse y festejar con los jugadores. Perdón, chicos, no los puedo escuchar bien, pero... En Colombia. En Colombia. Miguel estuvo en Colombia festejando con el equipo, con su telefonito y dando la nota para la radio cooperativa. Y una radio cooperativa llegó a Colombia, donde quizás otras radios locales o de la provincia, que también nacionales no estuvieron ahí. No, él estuvo. Y ese mismo también me parece que otra parte de los espíritus, porque no solamente a nivel las cooperativas plantean una alternativa a las empresas tradicionales como las conocemos en términos organizativos, sino también hay una cuestión del espíritu, ¿no? De ciertos principios que se persiguen. Y este trato humano creo que también es base, ¿no?, de la horizontalidad que se pretende lograr, por lo menos. Porque por ahí este sentimiento no se logra en una empresa. No lo tenés en una empresa porque hay un jefe que es el que maneja todo, pero en las cooperativas no. Uno tiene sentimiento de pertenencia. Sabe que es su casa, sabe que depende de su trabajo, sabe que tiene compañeros, amigos, familia. Entonces es como que este trabajo, personalmente, porque yo siempre lo voy a hablar desde lo personal, desde el corazón. Porque estamos atravesados por la experiencia, Romy, es así y está personalmente buenísimo esto es único. Nosotros lo que queremos es que entiendan y se enamoren del espíritu cooperativista y que dejen de creer que como muchas veces a modo de insulto te dicen planero o cooperativista, y en realidad para mí es un orgullo. Es un orgullo enorme que me digan que soy cooperativista, porque en realidad, si lo entendieran como lo entendemos nosotros, se dan cuenta que esto es enorme, es nacional y trasciende toda frontera. Bueno, y con esa idea los vamos a dejar ahí reflexionando y vamos a seguir conversando porque la historia de las cooperativas es larga. Es corta porque si lo pensamos,
20 años tampoco es tanto en términos históricos y políticos, pero al mismo tiempo es un montonazo y han pasado un montón de cosas para llegar donde estamos hoy. Pero aparte tenemos que entender que nosotros somos parte de la historia. Exactamente. Somos parte activa y viva de la historia. Cada uno de los que estamos hoy acá y de los que estuvieron son parte de esta enorme historia cooperativista y también, bueno, voy a hablar desde mi peronista. Bueno, y con eso nos vamos a ir a escuchar un tema musical y ya seguimos con más Aires Cooperativos. No se puede vivir del amor. No se 96.5